Radioterapia de Lima, la doctora Carmen Sandra Guzmán Calcina, que es docente también en la Maestría de Física Médica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y un aspecto que también quisiera mencionar es que la primera exposición fue sobre radiodiagnóstico. Esta segunda que acaba de presentar el físico médico Alexander Cárdenas ha sido sobre la aplicación de la medicina nuclear. Y ahora esta presentación estará a cargo de la doctora Sandra Guzmán. Ella básicamente trabaja un buen tiempo en el tema de radioterapia, ¿no? El tema que va a presentar, por favor, si lo puede presentar ahí ¿no? Lo vemos aquí, evaluación de la dosis recibida por pacientes, justamente lo que se ha estado tratando y se han hecho las preguntas asociadas, pero en este caso, en tratamientos radiocirúrgicos durante la toma de imágenes. Como ven, la focalización está en la evaluación de dosis recibida por pacientes. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos como pacientes y vamos por este tipo de examen? Recibimos con un fuerte aplauso, por favor, con aplausos a la doctora Sandra Guzmán. Aquí para que puedas mirar la pantalla. Ahí se ve. Perfecto. Ok. Muy buenas tardes con todos y mis agradecimientos y felicitaciones al comité organizador por este evento tan importante. En esta oportunidad voy a compartir sobre la estimación, evaluación de dosis que reciben los pacientes durante la toma de imágenes. Y justo ahora, como siempre estamos nosotros revisando el Facebook, venía revisando mi Facebook en el camino, y vi que la Asociación Americana de Física Médica acaba de lanzar hoy un nuevo TG, el 293, justo relacionado a la dosis recibida en pacientes en imágenes de tomografía. Esto es para considerar cómo que este tema es importante en cada uno de los procedimientos y cómo las instituciones internacionales están formando grupos de trabajo para las evaluaciones de dichas dosis. ¿Cómo paso? Tú me ayudas. Ok. Comentaba el licenciado Mario Mayopoma sobre los temas en cada una de las áreas. En realidad, esta es la unión de dos áreas, el área de radioterapia con el área de radiodiagnóstico. ¿Por qué? Justamente un trabajo de investigación siempre surge de la curiosidad y también de la preocupación, porque en este caso nosotros trabajamos para tratamientos de radiocirugía. En este caso, en radiocirugía se da en una sola fracción una dosis alta. Es decir, estamos hablando de 20, 25, 28, 30 grays en una sola fracción. Es decir, esto no nos lleva a una gran preocupación de precisión y exactitud en localización. No nos podemos equivocar porque podríamos al paciente causarle un daño irreversible o hasta llevarlo a la muerte. Cuando hablamos de radiocirugía, podemos usar nosotros varios equipos con el objetivo de inactivar las células que podrían ser cancerígenas o algún otro tipo de lesión para volúmenes menores de 4 centímetros de diámetro. Es decir, no podemos nosotros usarlo para cualquier tipo de lesión, solo para lesiones pequeñas. La siguiente. ¿Qué significa esto? Antiguamente, estamos hablando más de 10 años, y en algunos casos muy extremos todavía se aplica, a veces por falta de tecnología, por exceso de pacientes, etc., en el cual si los pacientes presentan múltiples tumores, se le irradia todo el cerebro, lo que llamamos nosotros con la técnica de holocranial, ¿no? Pero esto tiene también sus efectos secundarios, porque disminuimos un poco la calidad de vida de los pacientes, y eso es importantísimo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tenemos un caso de un paciente con 48 metástasis, ¿no? Diríamos aquí que le podemos irradiar todo el cerebro, pero no. Ahora estamos enfocados a dar la radiación focalizada a cada uno
de los blancos, es decir, son 48 blancos, son 48 sesiones, no, 48 isocentros. Esto va a permitir que podamos tener mayor control de dosis en los tumorcitos y mayor control de dosis a los órganos de riesgo. La siguiente. ¿Qué equipos podemos usar? Desde equipos muy modernos, como caso robótico en el CyberKnife, podemos usar un caso de tomoterapia, o podríamos usar con múltiples fuentes, más de 201 fuentes de cobalto 60, que es el caso del Gamma Knife, la siguiente, o podríamos usar también casos de aceleradores lineales. En la actualidad, estamos nosotros usando los aceleradores lineales, los cuales podrían ser usando conos para focalizar la dosis, o podrían ser usando micromultiláminas. En el Perú se usan las tecnologías de aceleradores lineales con ambas, tanto con conos como con micromultiláminas, y también la tecnología de Gamma Knife. La siguiente. Entonces, como aquí necesitamos y trabajamos con alta precisión, estamos trabajando con precisiones milimétricas, porque son altas dosis en una sola fracción. Entonces tenemos que ver la forma de inmovilizar al paciente. Existen dos técnicas. Una, colocando los pines, lo cual vemos aquí en el gráfico, se le coloca 4 pines al paciente, el cual se ajusta al hueso craneal, ¿no? Es imposible que se mueva. Y la siguiente con unas máscaras especializadas, ¿no? Cada vez se migra un poco más a intentar, digamos, torturar menos al paciente, porque aquí, quieran o no, es una forma de, ¿no? Tiene un pequeño fastidio. Pero todo esto es totalmente regulado, ¿no? Se le coloca una anestesia local, el paciente siente una pequeña presión al inicio, luego ya puede él llevar esto con mucha tranquilidad. Pero todo esto va a estar asociado a la tecnología, es decir, podríamos usar máscaras si el centro o el equipo tiene sensores especializados para detectar pequeños cambios de movimiento, porque la idea no es que el paciente haga estos movimientos durante el tratamiento. La siguiente. Cuando nosotros usábamos en radioterapia convencional, necesitábamos imágenes. Bueno, si hablamos hace 15 años, si hablamos mucho antes todavía, en la época de 1950, la forma de obtención de los blancos era por palpación. El médico palpaba y marcaba y tomaba una imagen en rayos X solo en 2 planos. Ya luego comenzamos a usar la tomografía. Eso nos permitía trabajar con radioterapia en 3 dimensiones. Entonces, hoy nosotros para radioterapia convencional usamos diferentes tipos de imágenes. Desde la tomografía, resonancias, angiografías, ecografías, y lo que comentó mi compañero anterior, también para casos de PET-CT, por ejemplo. Entonces, para radioterapia convencional solo colocamos 3 vías puntuales, simples. Pero en el caso de radiocirugía necesitamos la reconstrucción de imágenes, ya no van a ser puntuales, sino lineales. Vean ahí unas líneas en forma de Z o en forma de N, lo cual nos va a permitir tener un control de calidad de las imágenes. Supongamos que tomamos una cabeza de 16 centímetros, pero resulta que la mesa no corre como debería y sale 16.5 centímetros. Nosotros a simple vista no lo vamos a detectar. Entonces, el programa, en este caso, el sistema de planificación, tiene un sistema de seguridad para detectar esos pequeños errores. ¿Cómo? Con estas líneas. Él va a reconstruir las imágenes. Porque si no, ya no daríamos en el blanco, sino daríamos corrido, ¿no? Estaríamos inactivando otros tipos de células. Entonces, vamos a encontrar nosotros los llamados fiduciales, tanto para resonancia, como para tomografía, como para casos de angiografía. La siguiente. También tenemos, aquí tenemos el acelerador lineal. Una vez que hemos tomado las imágenes, ahora después que hemos pasado a la planificación, vamos a pasar a la localización. Aquí es importantísimo saber que el paciente no se está moviendo. Aquí tenemos que son las placas localizadoras. La siguiente. Tenemos aquí, en primer lugar, pasamos al procedimiento. El paciente, días previos al procedimiento, se le toma imágenes de resonancia, porque las imágenes son complementarias.
Tanto resonancia como tomografía, como angiografía son totalmente complementarias. En este caso, tomamos las imágenes, ahí tenemos la toma de imágenes de la resonancia con un protocolo especial. La siguiente, el mismo día de tratamiento se hace la colocación. En este caso, en nuestro centro aún trabajamos con los pines, ¿ok? Colocamos y luego hacemos la toma de imágenes en tomografía. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre una tomografía convencional y una tomografía para casos de radiocirugía. La siguiente. Estamos aquí colocando los fiduciales y la toma de imágenes para casos de angiografía. Esto sobre todo para malformaciones arteriovenosas, en el cual no es captado en la tomografía y muchas veces no se capta muy bien en la resonancia. Entonces necesitamos nosotros estos exámenes de angiografía, porque aquí es todo arterial, toda la parte venosa para detectar el núcleo de la malformación, porque es ahí donde tenemos que darle la dosis. La siguiente. Luego se hace la selección de imágenes, porque en la angiografía es fluoroscopía, se hace una secuencia de imágenes. Luego hay que seleccionar cuál es la más adecuada para ser usado luego en la planificación. La siguiente, tanto en anterior como en lateral. Luego comenzamos el proceso de la planificación, en el cual vamos a hacer los cálculos, vamos a bajar las imágenes, vamos a fusionar las imágenes. Hoy las fusiones son automáticas por cuestiones de densidad, las imágenes se comienzan a buscar y luego hacemos un control de calidad, si está todo ok. Y comenzamos a hacer los cálculos. ¿Eso qué significa? Para nosotros es saber cuánto de energía depositada por unidad de masa o unidad de volumen en una cierta zona. Estamos trabajando con dosis absorbida. Ahí viene todo el proceso, para quienes conocemos el proceso de la interacción de la radiación con la materia, ¿no? Efecto fotoeléctrico, efecto Compton, etc. Cómo la radiación va a ir perdiendo energía en la trayectoria, en este caso dentro del ser humano. La siguiente, en este caso, en la parte cerebral, porque estamos hablando de radiocirugía. Se definen los cortes, se definen los volúmenes, se define la dosis que va a tener en esa sesión, se van a definir las localizaciones, las nuevas coordenadas. Ahí vemos, por ejemplo, una planificación que tiene unos sistemas de arcos, parecen mariposas, es cómo va a ingresar la dosis dentro de este volumen. Como ya dije, podría ser un volumen o múltiples volúmenes. Aquí nosotros tenemos que definir la dosis y saber cuánto está llegando a los órganos de riesgo o a algunos lugares de riesgo, nervios ópticos, por ejemplo, a fin que el paciente pueda solucionarse el problema por el cual ha venido, pero a la vez no tenga los efectos secundarios. No queremos que pierda la visión de aquí a unos meses, o que pierda la audición, movimiento facial, etc. La siguiente. Luego hacemos la parte de control de calidad del equipo, porque hay que saber que el equipo está funcionando bien antes de que comience el tratamiento, porque aquí estamos hablando de un punto que les comenté al inicio que se llama isocentro, en el cual es un punto por el cual va a girar, en este caso, el acelerador lineal. Y estamos hablando de un acelerador lineal que tiene un peso alrededor de 1 a 2 toneladas, alrededor de un punto, con una incertidumbre de más o menos 1 milímetro. Todo eso lo tenemos que controlar. Entonces hacemos el tratamiento y hacemos el retiro, la siguiente, y luego el médico, ¿no?, va a hacer el seguimiento. Por ejemplo, tenemos un caso de meningioma, el cual ha sido tratado en el 2006 y en el 2008 ya vemos que, vean cómo ha disminuido el volumen, ¿no?, en este caso. Entonces la radiocirugía ha tenido una buena labor, no solamente en este caso, sino en muchos, sobre todo en casos de malformaciones arteriovenosas. La siguiente. Pero, otra vez, cuando nosotros obtenemos imágenes en convencional, si alguien se ha tomado una tomografía por aquí, los cortes por lo general son 5 milímetros, 1 centímetro, dependiendo del tamaño de la lesión, ¿no? Si alguien se hizo una fractura, no le van a tomar cortes de 1 milímetro. ¿Por qué? Porque es un exceso, ¿no? Porque si no, estaríamos dando más dosis. Eso va a depender de qué se desea estudiar. En este caso, nosotros tomamos imágenes de cortes de 1 milímetro, o sea, cortes finos, porque las lesiones son pequeñas. Es más, nosotros comenzamos a trabajar con cortes de 0.625 de milímetro, casi medio milímetro. Entonces surge la curiosidad, surge la preocupación y el interés de cuantificar cuánto es la dosis que el paciente está recibiendo, ¿no? Porque yo estoy haciendo cada vez cortes más finos. Pero antes tengo que saber cómo lo cuantifico, ¿no?
con qué tipos de magnitudes voy a cuantificar. Ya no es simplemente calcular la dosis absorbida. Ahora voy a trabajar con otros términos. Tenemos ahí el MSDA, el CTDI, el DLP, etc. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿para qué nosotros vamos a medir? ¿Por qué hay el interés? Si alguien por ahí, por ejemplo, se tomó una plaquita dental, ¿no les da curiosidad de saber cuánto de dosis recibieron? ¿No? O una placa de tórax, por ejemplo, o una tomografía. ¿Por qué? Porque las dosis se van acumulando. No es que voy, me hago un escáner y se me va la dosis. No, porque las dosis, al ingresar la radiación a nuestro medio, ¿qué es lo que va a pasar? Primero un proceso físico. ¿Qué es lo que va a producir? Ionización. ¿Por qué? Porque nosotros estamos compuestos de elementos químicos, sobre todo de agua, ¿no? Entonces, al venir la radiación, lo que va a comenzar a formar es la ionización y la excitación, ¿no? Ahora, va a depender de la cantidad de dosis, ¿no? Si la dosis es pequeña, las células se van a recomponer, pero si las dosis van subiendo, las células quedan cada vez más dañadas, pueden estas mutar, estas pueden hasta morir, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Es como que cada uno deberíamos de tener una libretita, ¿no? En el 2000 me tomé una tomografía, tanto de dosis, y así sucesivamente. Deberíamos, porque hay una probabilidad. Claro que es totalmente estocástico, ¿no? Totalmente estocástico. Podría ser que cause, como que podría ser que no. Pero la idea es minimizar las dosis. La siguiente, ¿por qué vamos a medir? ¿Por qué? Porque podemos evaluar riesgo. Podríamos comparar algún tipo de evaluación o de protocolos. La primera es el CTDI. ¿Qué significa esto? Es la dosis en un corte. Estamos hablando de tomografía, en cortes axiales, ¿ok? La primera, la más práctica, axial, la que también le llamamos nosotros secuencial, o las helicoidales. Pero digamos, queremos evaluar nosotros en un solo corte, hablamos del CTDI. ¿Por qué 100? Porque las cámaras con las cuales nosotros medimos tiene esa longitud de 10 centímetros o 100 milímetros. Entonces, en esos 100 milímetros, él coge una medida. Pero estamos evaluando solamente un corte. Pero hoy, los nuevos protocolos nos permiten a que estas puedan ser cuantificadas dependiendo si estoy midiendo en el centro o estoy midiendo en la periferia. Si yo me tomo una tomografía cerebral, no recibo las dosis de forma homogénea. Hay zonas donde vamos a recibir más y hay zonas donde vamos a recibir menos. Hoy, claro, los tomógrafos cada vez están minimizando más. Sobre todo los tomógrafos, por ejemplo, cuando pasan por la zona del cristalino, dejan de irradiar. ¿Para qué? Para minimizar, porque podría causar más adelante algunos efectos secundarios como las cataratas. Entonces, en este caso, ¿cómo lo cuantifico? 100 milímetros es por la longitud de la cámara, T es el ancho de la radiación, ¿no? En este caso estoy hablando de 1 milímetro, en este caso sobre todo, en particular, de 0.625 de milímetro. DR es la lectura. Voy a poner la cámara y voy a conectarle un electrómetro. Estoy midiendo solamente en un punto. La siguiente. Entonces, cuando nosotros evaluamos, tomamos una secuencia de imágenes, vamos a ver en la pantalla y lo que nosotros vamos a ver no es el CTDI 100, sino es el CTDI VOL. Es decir, lo que hace es saca el promedio de las dosis de todos los cortes. Te dice, mira, la dosis promediada, por ejemplo en este caso, ¿no? 0.03. Eso es para un caso de un topograma. Es bajito, ¿no? 0.03 miligrays. Hicieron un topograma solamente para saber cuál es el área en el cual se va a evaluar las imágenes. Entonces, el CTDI VOL, ya dijimos, es un promedio que podría ser, en este caso, con esta fórmula, en secuencial o axial, o en esta otra fórmula, si fuese helicoidal. ¿Ok? Aquí ya viene un término que le llamamos pitch. ¿Qué es pitch? El corrimiento de la mesa. Pero a la vez, estamos hablando otra vez de promedio de dosis. La siguiente. Entonces, haciendo el repaso, CTDI 100 son medidas puntuales. Yo coloco mi cámara acá y mido. Coloco mi cámara acá y mido. El CTDI W
es el promedio en un plano. O sea, he sacado varias medidas acá y saco un promedio. Es la dosis en un solo plano, en un corte. El CTDI Vol es el promedio de todos los cortes. ¿Ok? Claro. Muy bien. La siguiente. Esto podríamos medirlo en aire con una cámara de ionización, que es un dosímetro, ¿no? Lo podríamos poner en aire y medir en un punto. Estoy hablando CTDI 100, porque es puntual. ¿Ok? La siguiente. O podríamos medir dentro de un fantoma. ¿Qué es un fantoma? Es un simulador. ¿Qué simula? Parte del cuerpo humano, porque no puedo colocar la cámara dentro de la cabeza de un paciente. Entonces simulo un fantoma con un material de densidad similar al cuerpo humano. La siguiente, por ejemplo, aquí se han hecho medidas. Entonces, el CTDI Vol, esto muchas veces, cuando nos llegan los equipos, viene con parámetros. Es decir, la General Electric, Siemens, Toshiba, etcétera, ellos ya te dicen, el CTDI para casos cerebrales debe estar en torno a estos valores. 50 a 60, 65, ¿no? Si se supera, algo está pasando, ¿no? Podría estar fallando. ¿Ok? La siguiente. Pero también los protocolos recomiendan que estas medidas deben ser efectuadas por los físicos médicos, como parte de la rutina de control de calidad, para saber si ese equipo está funcionando o no. ¿Por qué? Porque si no pueden dar imágenes erradas, ¿no? Falsos negativos, falsos positivos. Pero cuando nosotros preguntamos, o el paciente pregunta, ¿cuánta es la dosis que recibo? No quiere saber la dosis en un corte. Nadie le dice, mire, su CTDI es tanto, ahora usted tiene que multiplicar por cuántos cortes. No, usted quiere saber la dosis en total, ¿no? Para lo cual es el DLP, es la dosis producto de dosis por longitud. Es decir, si ya tengo el CTDI Vol, que dijimos que es el promedio, multiplico por la longitud, ¿no? La longitud del cual estamos evaluando. La cabeza más o menos mide 16 centímetros. Multiplico por esa dimensión. ¿Ok? Ahora sí ya tenemos la dosis que cuantifica todo el volumen en el cual vamos a evaluar. Entonces, otra vez, vamos al equipo y ahí tenemos el DLP, el cual se mide miligrays por centímetro. En ese caso, por ejemplo, para un topograma 0.89. Estamos viendo aquí todavía valores muy bajitos. La siguiente. Entonces, si tenemos un CTDI de 2 miligrays en 10 cortes de 1 centímetro, el DLP, ¿cuánto será? 20 miligrays por centímetro. ¿Ok? Ese es el valor. Pero todavía no es el valor exacto. La siguiente. Porque lo que nosotros queremos evaluar es la dosis efectiva. Nosotros queremos saber cuántos Gray, en realidad ni tanto el Gray, cuántos Sieverts estamos recibiendo, ¿no? Cuánto de dosis. Entonces la dosis efectiva es igual al DLP, ya sabemos que es el DLP, multiplicado por un factor. Ese factor está cuantificado en los protocolos. Para caso de cabeza el factor es tal, para hacer la conversión. Ahora sí, si el paciente nos pregunta, le vamos a dar valores en dosis efectiva. Usted ha tenido 60 milisieverts. Ah, voy a anotar 60 milisieverts. ¿Ok? La siguiente. Entonces, vamos a comenzar a hacer las evaluaciones. Dijimos que primero necesitábamos una tomografía para casos de radiocirugía. ¿Por qué el interés? Porque los cortes son finos, menores de 1 milímetro. Entonces comenzamos primero con colocar al paciente, alinear al paciente y comenzamos a hacer la reconstrucción. Pero, la siguiente, ¿cómo es el proceso? Bueno, tenemos al paciente localizado, tenemos el equipo del cual vamos a comenzar a colectar los datos. Muy sencillo, es bastante sencillo, solo es la curiosidad y preocupación de comenzar a evaluar esos valores que nos dan los equipos. La siguiente, porque primero, ¿qué hacemos? Hacemos un topograma, ¿no? Los tecnólogos nos sacan el topograma para saber el área en el cual nosotros vamos a abarcar en la toma de imagen. Ese topograma ya me da, mire, un CTDI Vol y nos da un DLP. Pero también, antes de tomar las imágenes, nosotros necesitamos hacer una prueba. Le pedimos al tecnólogo, por favor, localice una prueba que necesitamos saber si las imágenes que están obteniendo son buenas o no en calidad de imagen,
Y segundo, ¿se acuerdan que les dije que los fiduciales eran lineales? Se colocan 3 fiduciales, un anterior y 2 laterales. Que esos fiduciales estén dentro de las imágenes. Si no, no me sirven las imágenes. El sistema de planificación no lo va a aceptar. La siguiente. Entonces ya hemos hecho una primera irradiación con el topograma. Es pequeñito, pero ya está irradiado. La siguiente es la prueba. Miren, aquí está la prueba. El CTDI ya va subiendo, 13.28 y un DLP de 73.73. Estamos hablando en orden de miligray. Entonces ya hemos hecho la prueba. Miren, la prueba es un área bastante pequeña, ¿no? No tendríamos que hacer la prueba de todo el cerebro, porque estaríamos irradiando demasiado. Pero y entonces comenzamos ya a hacer la toma de imágenes. Miren cómo sube el CTDI a 28.17 miligrays y el DLP 594.03 miligrays por centímetro. ¿Ok? Ya sube. Y vemos el total, 41.58 en CTDI, es decir, eso es por corte, ¿no? El promedio del corte. Y el DLP 670.73 en una sola tomografía. La siguiente. Entonces, ¿qué hicimos? Comenzamos a evaluar todos los pacientes. Es más, tuvimos casos particulares en el cual, por ejemplo, tuvimos que hacer 2 pruebas. ¿Por qué? Porque cuando estábamos ahí, de pronto el paciente, como el paciente es medio sedado, se movió. Al mover, tendríamos que hacer la prueba de nuevo, si está todo alineado. Otra vez. Hacer otra prueba es adicionar la dosis, ¿no? En este caso, por ejemplo, se hizo doble corrida. ¿Por qué? Y les comento esto porque son parte de nuestras experiencias, para tener cuidado. Se hizo doble corrida porque se pasó el contraste y el contraste, la lesión no captó suficiente contraste. Entonces, por disposición del médico dijo, hay que hacer otra corrida, ¿no? Segundos después, para saber que el contraste se ha captado lo suficiente para determinar el volumen. Se hizo 2 corridas. Se hizo 2 corridas. 2 corridas significa doble dosis. Ya no estábamos hablando del orden de 600, 500, sino de 1122. Porque son corridas en cortes finos. ¿Ok? La siguiente, que no debería de hacerse, ¿no? Ok, pero antes de este trabajo, hicimos otro trabajo también de curiosidad, así por interés, en el cual fuimos a diferentes hospitales y hicimos lo mismo, pero no para radiocirugía, sino para diferentes tipos de tratamientos, sobre todo en casos pediátricos, para saber cómo estábamos, si estábamos o no acorde con los protocolos. La siguiente, esa es la publicación, ya este año se ha publicado en inicios del año, en el cual primero evaluamos las técnicas y luego evaluamos los descriptores, CTDIs, DLP, etc. ¿Ok? Y vimos que muchos de los hospitales no cumplían con los límites de dosis, sobre todo en casos pediátricos, en el cual los riesgos son mayores, los límites son menores. ¿Por qué les muestro esto? Porque en casos convencionales trabajamos con KBP en el orden de 100, 120, 150 KBP, MAS 150, 200, en casos muy extremos 300. Pero en técnicas en radiocirugía usamos KBP para casos de topograma 100 y MAS 10. Para casos de la prueba, ¿se acuerdan de la prueba que les dije, una franjita? 120, 360 de miliamperes. Para casos del examen ya en sí, 120 de KBP y 400 de miliamperaje. ¿Y qué significa miliamperaje? El miliamperaje está asociado con la cantidad de partículas, en este caso de radiación ionizante, ¿no? Mayor miliamperaje, más radiaciones. Más radiaciones, más dosis. La siguiente. Aquí está. Conforme voy subiendo los miliamperes, vamos subiendo la dosis. Y eso hay que considerarlo cuando cuantificamos. No es que, uy, la placa salió borrosa, súbale el MAS. No, le estamos subiendo, obviamente, la dosis. Hay que tener mucho cuidado. La siguiente. Entonces comenzamos a hacer las evaluaciones de algunos pacientes en cuanto al CTDI. Este pico que vemos aquí ya se imaginarán de quién es, ¿no? Es el paciente que recibió doble pasada. La siguiente. Entonces teníamos que evaluar
¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los referenciales? Entonces tenemos el primer referencial, en el cual me dice para casos de cabeza los LTDI deben estar alrededor de 60, o la siguiente. O me dicen los siguientes protocolos, la siguiente por favor. En el caso, por ejemplo, de la Sociedad Española de Física Médica, la Sociedad Española de Protección Radiológica, me dice también que debe estar en torno de 60. La siguiente, entonces vamos a ver si estamos en torno de 60. Ah, pero antes la ACR me da algunos delineamientos en cuanto a cada tipo de equipos, como les decía al inicio, ¿no? General Electric, si es axial, si es de 8 cortes, 16 cortes, de 256 cortes, etcétera, me da cuánto es su CTDI. Eso es importantísimo cuando trabajamos con tomografía. ¿Cuáles son los límites para ese equipo? Porque cada equipo es particular. La siguiente, y así me va mostrando diferentes tablas para cada tipo de equipo. General Electric. La siguiente, por ejemplo, esto es Philips, también me da un CTDI. Y vimos que todos están en orden de 50-60, ¿no? Todos tienen que estar debajo del límite. Ya dijimos que el CTDI, según las referencias, es 60. La siguiente. Y vimos que estamos todos, menos el que se irradió 2 veces, menos de 60. O sea, estábamos dentro de los valores permitidos, pero teniendo cuidado de no repetir los exámenes, ¿no? Siempre pensarlo 2 veces antes de repetirlo. Si ya cometimos el error de pasar antes de que el contraste capte, pues hagamos un protocolo para este tipo de pacientes, si es pediátrico, si es adulto, cuánto tiempo hay que esperar para hacer la pasada. La siguiente. Luego comenzamos a evaluar el DLP. ¿Qué dijimos que era el DLP? La dosis, el CTDI, por la longitud. Muy bien. Entonces, otra vez, comenzamos a evaluar cuáles son los límites y deberían de estar en el orden de 1060, según los protocolos. Paso rapidito, la siguiente. Estamos también debajo, a excepción de un caso, ¿no? La siguiente. Pero queríamos nosotros evaluar cuál era la dosis efectiva, ¿no? Para saber, ¿por qué? Porque los otros parámetros son cuantificables en cuanto a radiación, pero queremos saber el riesgo, porque hay tejidos o células que son más radiosensibles que otras, ¿no? Entonces, la dosis efectiva, ya dijimos, es el DLP multiplicado por el factor. Bueno, acá nos centramos solamente en cabeza, ¿no? Multiplicamos e hicimos la cuantificación. Ah, pero está bonito en el gráfico, hay que saber si estamos dentro de los valores de tolerancia. La siguiente. Y vimos, según los protocolos, que deberíamos de estar debajo de 2 milisievert, casos de tomografía cerebral, ¿no? Porque si es extremidad es otro límite, o es otras zonas son diferentes límites. Estábamos dentro de los límites, a excepción otra vez del caso particular. La siguiente. Pero estos pacientes no solamente tenían la tomografía, sobre todo para casos de malformaciones arteriovenosas, teníamos que hacer los exámenes de angiografía. Un examen de angiografía es un examen de fluoroscopía, en el cual se le toma una secuencia de exámenes, ¿no? Planares. Se toma y se toma y se toma y se toma, pero otra vez tenemos que tener cuidado con los límites de dosis. Los equipos, hoy los equipos modernos ya nos permiten y nos dan la información. ¿Cuánto ya no es el DLP? ¿Por qué ya no es el DLP? Porque el otro era en función a una longitud. Aquí ya estoy hablando de un plano, entonces es área, DAP, producto de área, ¿no? Dosis de producto por área. Muy bien. En angiografía me da un DAP, un valor en Gray por centímetros cuadrados. Pero aquí me da otro dato, que es la dosis acumulada, porque se está continuamente tomando placas. La siguiente. Hicimos la evaluación, no tanto del DAP, sino de la dosis acumulada. ¿Ok? ¿Cuánto es la dosis acumulada por paciente? Se hizo la evaluación, la siguiente. Y vimos que también estábamos dentro de las tolerancias, los 146 miligramos. Estábamos todos dentro de la tolerancia. Pero ya teníamos idea de cuántas imágenes máximo deberíamos de trabajar, ¿no? Y esto es para que nosotros hagamos nuestros protocolos y guiemos a los médicos con los cuales estamos trabajando. La siguiente. Ok. Si tuviesen alguna pregunta, algún interrogante, o ahí igual les dejo mi correo electrónico. Ok, gracias. Okay. Vamos a cederle la palabra aquí, por favor. La pregunta, que se quede con la oportunidad para hacer una pregunta. Una pregunta. Un momentito, por favor. No vamos a ordenar, no vamos a ordenar. Felicitaciones. Gracias.
¿Está prendido? Sí, Sí, está prendido. Está bien. felicitaciones, doctora, por los alcances que nos acaban de brindar y felicitaciones a los coordinadores de este congreso. Interesantísimo. Yo soy médico anestesiólogo y me interesa mucho el tema, porque lamentablemente nosotros realizamos las labores de apoyo al radiólogo o al intervencionista, en este caso de radiocirugía en el cerebro, sobre todo en malformaciones arteriovenosas que producen coroneurismas, pérdida sanguínea y el cerebro no se expande y se produce la destrucción celular neurológica con daño en el paciente. Y lo digo porque lamentablemente nosotros, por ejemplo, los médicos que estamos expuestos a este tipo de radiación, somos dos, y básicamente el anestesiólogo. Ese radiólogo que tiene un tiempo de licencia por exposición, que son 10 días al año, 2 veces al año. Pero los médicos anestesiólogos no sabemos cuánto hemos sido irradiados, porque trabajamos con los niños y con los adultos en estas condiciones. Lo digo porque vino un físico médico que estuvo en el caso anterior. Usted también es físico médico, ¿verdad? Sí. Yo felicito la labor de ustedes y considero que deben trabajar a la par con nosotros, informándonos de toda esta situación que desconocemos. Lamentablemente desconocemos por falta de conocimiento general del tema, no por desconocimiento que uno desee, sino que estamos tan fraccionados en el área médica que hay situaciones que no tomamos en cuenta, sobre todo en la exposición a los niños, a los pacientes, adultos y pequeños. Pero existe una gran desventaja en los pequeños, y de eso voy. Porque no solamente es la exposición a la radiación con destrucción celular, porque destruye, sino que también existe la exposición al anestésico, que altera la conducta en el futuro del niño. Cuanto más pequeño ese niño está expuesto, más lesión cerebral tiene. Y si el tiempo de exposición es mayor, se suman las dos situaciones que deberían de ser tomadas en cuenta en el conocimiento de ustedes que están en el área médica, en el área física médica, y que desconocen el aspecto fisiológico, neurológico que nosotros afectamos con la anestesia. Es importante. Y que yo considero que es tu labor fundamental. Por eso es que yo quería intervenir en el caso anterior incluso, porque como físico médico la labor de ustedes es fiscalizadora en los centros de salud. No deberían permitir lo que está pasando en los hospitales, sobre todo el seguro social. Sí. Yo no permitiría, por ética, lo digo por ética, y lo he dicho siempre en cualquier lugar en que me he encontrado, que por ética yo no permitiría que un aparato que se le da baja en un hospital sea mandado a otro nivel. Porque todos tenemos la condición y el derecho de tener una vida sana y con calidad. Exacto. Muy bien. Sí, me parece muy acertado su colocación. En realidad es un trabajo en equipo. Es un trabajo multidisciplinar. Sí. Ahí es importantísimo la labor, como decía, del físico médico. El micrófono, por favor, aquí. Sí, doctora, la felicito por el profesor magnífico. Hay dos inquietudes. Una es que usted habló cuando los pacientes se toman radiografías o tomografías últimamente, se va acumulando esa dosis. Yo pensaba sinceramente que eso, si bien es cierto, la radiación en este caso son radiaciones ionizantes, porque las radiaciones no ionizantes son las telecomunicaciones que también dicen que afectan el cáncer celular, y hasta ahora no está demostrado, pero en el caso de la ionizante sí afectan, ¿verdad? Entonces, tiene que haber un tiempo
asumo de que esas radiaciones van a desaparecer. No, parece, aparentemente no, según lo que ustedes que entreven en su exposición, demora, Claro. ¿no? Demora, entonces ahí habría también un punto a tomar en cuenta en la historia médica de cuántas exposiciones estamos sometidos. Y la segunda pregunta es, el índice que usted dio de 60 o menor, ¿no? ¿Se cumple en todos los casos? En los casos me refiero, por ejemplo, realmente yo pasé el pasado un caso familiar de mi hermana que falleció con cáncer a útero. No la pudimos salvar. Le aplicaron quimioterapia, pero hablamos de radioterapia en este caso, para estar resolviendo un caso del cerebro. Y las otras enfermedades, ¿es el mismo índice o varía? Muchas gracias. Ok, muy bien. En cuanto a la primera pregunta, en realidad no es que la radiación esté continua. Lo que queda en el cuerpo son los efectos de la radiación. ¿Qué significa? Y esto otra vez va a depender del nivel de dosis. Si la dosis es baja, las células tienden a recuperarse, van a tender a recuperarse. Y en la mayoría de los casos es ello, porque las dosis que se va a recibir con estos exámenes, si está dentro de los límites, está dentro de lo permitido. Todo esto ya ha sido estudiado, o sea, es parte del estudio de radiobiología. Como le decía, las radiaciones, al interactuar con nuestro medio, lo primero que van a tener es la parte de ionización, se van a formar iones, es de la parte física. Luego viene la parte química, se van a comenzar a formar los radicales libres, porque el agua se va a disociar, ¿no? Un hidrógeno por acá, el oxígeno por acá, y se comienzan a formar los llamados peróxidos. Y son estos peróxidos los que van a desencadenar los efectos a niveles celulares. Ya luego vamos a tener nosotros los efectos biológicos, ¿no? Los efectos biológicos que podrían darse en cuestiones de segundos, podrían darse en cuestiones de minutos, años, de generación en generación. Estos efectos biológicos van a estar otra vez asociados a nivel de dosis. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la primera etapa, que es la etapa física, estamos hablando de un tiempo de 10 a la menos 18 segundos. Sí, cuando nos toman una placa dental y hacen el clic, clic, 10 a la menos 18 segundos ya se produjo iones, la ionización. Pero como la dosis es baja, es como si a la célula le hubiéramos tirado un golpecito pequeño, ¿no? Y la célula se recupera. No la estamos matando. Pero si supongamos, tomamos continuamente las placas, superamos los límites de dosis, entonces la célula ya no puede recuperarse cada vez con la misma fuerza. Entonces ahí vienen los efectos, que podrían ser, otra vez, determinísticos, si superamos los niveles de dosis, es decir, la dosis ya tuvo un daño. Ya tuvimos nosotros ahí una mutación. Es como que el cáncer, ¿no? ¿Qué es el cáncer? Es un desorden celular. Se tenía que producir un tipo de célula, se cambió el código genético y se produjo otro tipo de célula y se causó un desorden celular. Entonces, se dice por eso que hay cánceres radioinducidos, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque superamos los niveles de dosis. Y esa es la tarea de todos los que trabajamos en el área, pero sobre todo del físico médico, el cual tiene la labor de hacer el control de calidad de los equipos. Vienen muchos pacientes o muchas pacientes que se hacen las mamografías todos los años y le dicen está todo muy bien, pero resulta que ya vienen con un cáncer en tercer, cuarto grado. Y no es la culpa del paciente, es porque a dónde fue, en qué tipo de equipos que no tenían control de calidad se hizo tal examen. Entonces, es un trabajo, en realidad, la labor del físico médico es en 3 áreas básicas, que es en el área de radioterapia, que ahí, por ejemplo, no se trabaja si es que no está presente el físico médico, en el área de radiodiagnóstico, en el cual se está comenzando recién hace años, ya hay una normativa en el cual van a exigir la presencia del físico médico, porque es importante hacer este tipo de evaluaciones. ¿Por qué en el Perú tenemos altos índices de cáncer en niños? ¿Por qué? Hay que preguntarnos, hay que hacer estudios, ¿no? Y en el área de medicina nuclear, como lo habló mi colega. Y todo esto está asociado con protección radiológica. La segunda pregunta estaba asociado a... Si el procedimiento que usted explicó se refería solamente al cerebro,
Pero ¿y los índices son similares en otros tipos de aplicaciones? Claro, como yo le comentaba, hicimos otro trabajo anterior que era saber la situación en diferentes tipos de hospitales y hemos nosotros identificado muchos casos particulares en el cual estaban sobre los niveles. Ya se les ha informado que primero esos equipos tienen que pasar primero un control de calidad para saber el estado en el que están. Porque, claro, no es cuestión de apretar el botón y tener una imagen, porque nosotros tenemos que tener, primero, calidad de imágenes. O sea, cuando hablamos de calidad de imagen, estamos hablando de contraste, resolución, nitidez, ruido, etc. Saber que si esas imágenes son o no adecuadas. Saber que si esas imágenes se tomaron, cuánto de dosis tuvo el paciente. Entonces, todo eso está asociado. Es un trabajo realmente de hormiga, en el cual tenemos que trabajar todos los involucrados, pero quienes manejan toda la parte técnica somos los físicos médicos. Entonces nosotros estamos para apoyarlos, para minimizar y que se cumplan todas las normativas de protección radiológica. Ok. Sí, buenas Gracias. tardes. Sí, quisiera hacerle unas preguntas bastante puntuales. Gracias. Vengo de la Universidad San Marcos, de la Facultad de Derecho. Me interesa el tema médico sobre las exposiciones. Y quería hacer la siguiente pregunta. En la universidad se acostumbra de manera anual a hacer un examen radiológico a todos los alumnos. Todos los años, ¿no? Los alumnos tienen que pasar por los rayos X y por las placas. Esto es necesario y es solamente para un cumplimiento administrativo de matrícula. Sí. Es más, yo en varias oportunidades me he opuesto al tema que no es necesario porque las placas deben hacerse en situaciones de emergencia y ni siquiera en situaciones de trámites administrativos o de simples caprichos de autoridades. Esa es la primera pregunta. ¿Es necesario realizarlo cada año? Y en relación al tema de la dosis efectiva, usted habla de 2 milisievert como límite. ¿Es 2 milisievert, perdón por la pregunta porque vengo de derecho, ¿es 2 milisievert como exposición por ocasión o es exposición anual? Y en todo caso, una exposición anual de manera natural, porque siempre estamos expuestos a radiaciones naturales por el efecto del radón y otros temas que no se hablan, ¿cuál sería el nivel de exposición natural que estamos expuestos usualmente en relación a ese 2 milisievert? Si es por ocasión o si es anual. Vamos, preguntas ahí. Y la tercera pregunta tiene que ver con el tema, porque usted trató sobre los meningiomas. Y en relación a la pregunta del doctor, ¿cuál es el nivel de exposición, usted como especialista, cuál es el nivel de exposición o incidencia actual de meningiomas y gliomas en las personas? Tomando en consideración que los datos actuales en el hospital de neoplásicas indican que hay un incremento de casos de incidencia de cáncer en el ranking, en primer lugar, leucemia en niños, en segundo lugar, tumores al cerebro y en tercer lugar, tumores al ojo. Entonces, ¿cuál es el nivel de exposición en ese sentido? Y en cuanto a, bueno, en este caso, como interesado en el derecho, la pregunta es, cuando se da un resultado de una exposición, de una placa, de una tomografía, etc., en el resultado para el paciente, ¿está indicado de manera expresa el nivel de dosis efectiva y acumulada que tiene el paciente o no? Ok. Muy bien. Muy bien, gracias. La primera pregunta con relación al examen que debe hacerse los alumnos, ¿no? Como parte de la matrícula, la parte administrativa. En realidad, todo examen debe ser justificado. ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, no creo yo que sea justificado el simplemente deber en general. Yo creo que deberían de tomar otro tipo de exámenes para poder detectar, porque lo que ellos quieren saber es el estado en el que está el alumno, ¿no? Ahí existen otros marcadores, otros tipos de exámenes. Yo creo que eso se tendría que hacer la evaluación, porque ya estamos dando una dosis a los pacientes, en este caso a los alumnos, ni son pacientes, ¿no? Yo creo que en este caso se tendría que discutir el nivel de justificación para hacer la toma de exámenes. Exacto. La segunda pregunta está asociado a, bueno, también el caso de meningiomas. En realidad, las estadísticas, son números muy marcados. Porque si nosotros hablamos tipos de cánceres y los rankings, esto van a ir en función a regiones, en función a género. Por ejemplo, en el caso nuestro tenemos muchos casos de cáncer de cervix,
cáncer de mama, en el caso de varones, cáncer de próstata, en otros tipos de regiones, cáncer de estómago, etc. Entonces, todo eso está asociado a múltiples factores. O sea, no le podría decir yo ahora, por ejemplo, en meningioma, cuánto porcentaje tenemos, ¿no? En el caso de radiocirugía, un 80% de los casos que hemos tratado, tenemos más de 500 casos, es de malformaciones arteriovenosas. Hoy, a partir de este año ya se están comenzando a tratar casos funcionales, casos de epilepsia o dolores involuntarios, etc. Y eso es muy importante porque ese es otro tipo de grupo de pacientes. Entonces no le podría dar exactamente un número de cuánto es el porcentaje para casos en particular, no lo tengo en la cabeza. No, la pregunta era si había un nivel de incidencia, un porcentaje en función a los casos a través del tiempo. En el caso de las epilepsias, las convulsiones, en el caso de gente con reconocimiento, en el caso de meningiomas. Entonces, de acuerdo a las estadísticas que tienen, no al número de casos, sino ¿no? al incremento. La otra pregunta, que se ha olvidado, era por el tema de, el tema de la exposición sobre los límites efectivos, de los 2 milisieverts, si era ocasional o al año, y cuánto es la exposición natural. En este caso, según las normativas internacionales, es por examen. O sea, si uno se hace una tomografía cerebral, es el nivel de exposición límite. Entonces, por eso es que muchas veces se pregunta, ¿ya se hizo una tomografía este año? ¿O cuántas tomografías se ha hecho? Porque eso tenemos que evaluar el límite de dosis. En cuanto a los límites de dosis, otra vez, también va a depender. Si son de 18 años, si es niño, es adulto, es adolescente, los niveles de dosis mensuales, anuales. Si es trabajador expuesto, si es paciente, si es público en general, etc. Si en la zona de cristalino, en la zona de las gónadas, etc. Todo eso está tabulado. ¿Okay? Va a depender de muchos factores. Ya, pero siempre va a ser por debajo de 2 milisieverts. Por lo general, si es en trabajadores expuestos, estamos hablando de 20 milisieverts anuales. Por lo menos en promedio de 5 años consecutivos. Entonces, todo, como le digo, todo está dentro de las normas que está dado por el IPEI, ¿no? Y en el tema de responsabilidad, en el tema de los resultados, las exposiciones, ¿está expreso ese dato o no lo está? Mire, por lo general, cuando entregan un examen, ellos dan más el informe médico y no colocan las dosis. O sea, más interés se debería, más es interés del paciente de preguntar cuánto es el nivel de dosis. Entonces, sería un tema de regulación, y un tema de normas que en realidad sí, eso se tendría que discutir más adelante. Ok, gracias. Sí, permíteme. Quisiera complementar porque ha sido interesante y con el fin de clarificar la pregunta en relación a la primera, que si se toma la toma del examen, digamos, radiográfico a todos los alumnos. Empezaría diciendo que la Organización Mundial de la Salud no lo recomienda. Dice no. ¿Ya? Entonces, se tiene que ver el riesgo-beneficio. Entonces, ahora, por eso digo, entonces, como muy bien, y usted diciendo de derecho, es que tiene que haber regulaciones bien claras. El IPEN, el Instituto Peruano de Energía Nuclear, regula todo lo concerniente a los equipos para el uso de las radiaciones ionizantes. Pero ¿quién es la autoridad asociada a la parte salud? ¿Quién es la autoridad? El Ministerio de Salud. Por lo tanto, ese es uno de los problemas que existen en nuestro país. Cada sector trabaja aisladamente. Debería trabajar en forma coordinada, debería haber la interacción y sacar dispositivos que realmente beneficien a la ciudadanía. Con decirle que el físico médico, por ejemplo, que hoy día ustedes han escuchado las exposiciones, la importancia del físico médico en el trabajo en todo lo que es radiación ionizante, no está reconocido por el Ministerio de Salud como un trabajador propio dentro del escalafón, lo cual es inaudito, porque en Europa, en Asia es algo... No, en América Latina es algo común de que no sea reconocido. Por eso, ese es el punto. Pero yo simplemente estoy planteando cuál es la situación. No quiero entrar al debate, de que simplemente para comentar. Y en relación a lo de la dosis hay que tener bien claro y hay que clarificarlo muy claramente. Lo de los 2 milisieverts
como en las aplicaciones médicas, todo hay que tomarlo como referencia. Hay los 3 principios de la justificación, la optimización y los límites de dosis que están establecidos. Entonces, en las aplicaciones médicas, el primer punto de la justificación, quien determina que va o no va a un examen, es el médico. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con, obviamente, las especializaciones de los médicos. ¿Quiénes pueden regular y establecer la calidad de los médicos? Los colegios profesionales, el colegio de médicos y el sector salud. Y el ministerio, correcto. Los físicos médicos, como muy bien lo ha dicho Sandra y como muy bien lo ha dicho Alexander, y por eso era la importancia de esta sesión, ellos lo que buscan es optimizar la dosis, que no se dé dosis excesivas e innecesarias en general a los trabajadores, pero sobre todo en el caso de los pacientes. Entonces, eso es algo que debe quedar muy claro, ¿no?, desde el punto de vista de la regulación y de la reglamentación. Le diré que este tipo de situación se presenta en casi todos los países de América Latina y yo diría que es curioso porque en Europa hablan diferentes idiomas, el alemán, en fin, todos los idiomas que hay, el húngaro, y entre ellos trabajan en forma conjunta y sacan normas del conjunto de Europa. Nosotros todos hablamos el español y ni siquiera nos podemos comunicar. Es impresionante, por eso digo, yo menciono, los grandes problemas que tenemos acá en el país son conocimiento, la carencia de suficiente conocimiento de las autoridades y de los tomadores de decisiones. Capacidad de gestión, pobrísima muchas veces. Y el otro es liderazgo, que desafortunadamente hay carencia de liderazgo. Entonces, si tuviéramos, y por eso que siempre preconizamos la meritocracia, yo estoy seguro que si tuviéramos autoridades realmente competentes, seguramente estarían interaccionando entre ellos y promoviendo qué es lo que beneficia más para el país. Con eso quiero haber clarificado claramente la parte normativa y regulaciones, que lo conozco, digamos, porque he trabajado y también he sido quien participó en promover la ley 28028, que se ha aprobado que con nivel de ley y que existe en nuestro país, ¿no? Así es. El uso seguro de la radiación ionizante. Yo quiero realmente agradecer a la doctora Sandra Guzmán Calcina por su excelente presentación y en reconocimiento a su gran exposición, el Encuentro Científico Internacional de Invierno hace entrega del diploma correspondiente como expositora. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias.